Desde tiempos remotos, cuando la humanidad aún caminaba entre sombras y símbolos que apenas lograba descifrar, surgieron figuras destinadas a romper el velo que separa la ignorancia del conocimiento profundo. Entre ellas, pocas brillan con tanta intensidad y misterio como Paracelso. Su nombre viaja a través de los siglos acompañado de rumores, exageraciones, historias prohibidas y manuscritos perdidos. Fue un médico adelantado a su tiempo, un filósofo rebelde y un alquimista obsesionado con la idea de que todo en la existencia, desde la materia más densa hasta el pensamiento más sutil, obedecía a un principio común, la unidad interior del ser humano. En sus escritos, muchos cifrados, otros incompletos, dejó pistas acerca de 3 secretos que, según él, podían sanar cualquier enfermedad sin recurrir a medicina externa. No eran remedios, no eran hierbas, ni ungüentos, ni rituales materiales. Eran principios metafísicos tan profundos que, aplicados con disciplina, podían modificar la estructura vibratoria del ser. A estos elementos los llamaba prohibidos, no porque fuesen peligrosos, sino porque creía que la mayoría de las personas no estaban listas para comprender su verdadero poder. Temía que fueran interpretados como superstición o magia trivial, cuando en realidad constituían la base de la transformación interna. Paracelso veía al ser humano como una obra viva, un microcosmos que reproducía en su interior las leyes del universo. Cada pensamiento, emoción o acción generaba movimientos en la energía interna, moldeando la salud, el destino y la percepción. Para él, nadie enfermaba de manera accidental. Toda dolencia era un mensaje, un síntoma de desequilibrio espiritual que se había manifestado en el plano físico. Por eso decía que la sanación real no ocurre en el cuerpo, sino en la conciencia que lo sostiene. Sus secretos prohibidos no eran fórmulas, sino rutas, caminos hacia un reencuentro con la verdadera naturaleza del ser. El primero de ellos era la voluntad ígnea, una chispa interna que actúa como motor del cambio. Él afirmaba que la voluntad humana tiene la capacidad de modificar la materia sutil, de reordenar las vibraciones internas y de romper patrones arraigados durante años. Pero esta voluntad no debe confundirse con deseo momentáneo. Es una fuerza profunda, silenciosa, capaz de sostener un propósito incluso en medio de la incertidumbre. Paracelso observaba que gran parte del sufrimiento humano provenía de una voluntad apagada por la duda, el miedo y la costumbre. Una voluntad fragmentada convierte al ser humano en un barco a la deriva. Una voluntad encendida lo vuelve arquitecto de su destino. El segundo secreto era el alineamiento del alma. Para él, el alma no era un concepto abstracto ni una idea religiosa, sino un campo vibratorio cargado de propósito. Cuando una persona vive de acuerdo con ese propósito, experimenta paz, claridad y vitalidad. Pero cuando se desvía, cuando vive por obligación, miedo o complacencia, ese campo se desordena y el cuerpo responde con síntomas que intentan llamar su atención. Alinear el alma significa devolverla a sus coordenadas naturales, recordar qué es auténtico, qué es esencial y qué es ilusión heredada. Este alineamiento no puede forzarse, surge de la escucha interna, del silencio, de la autoobservación honesta. El tercer secreto era la transmutación del espíritu, la capacidad de convertir cada experiencia en expansión. Paracelso afirmaba que nada en la vida carece de sentido. Cada caída, cada pérdida, cada dolor encierra un mensaje que puede convertirse en fuerza. El espíritu humano tiene la habilidad de transformar lo que parece destrucción en crecimiento. Este proceso, equivalente a la alquimia interior, permite liberar el pasado, sanar heridas emocionales y restablecer la conexión con la esencia. Cuando estos 3 secretos actúan juntos, generan un movimiento profundo dentro del ser humano.
La voluntad ígnea despierta, el alma se alinea y el espíritu transmuta. Esta tríada, decía Paracelso, constituye la arquitectura oculta de toda sanación verdadera. Sin embargo, también advertía que alcanzarla requiere más que comprensión intelectual. Se necesita presencia, disciplina interior y, sobre todo, una apertura sincera hacia la transformación. La mayoría de las personas buscan curarse sin cambiar, pero él sostenía que la sanación es un cambio en sí misma. No hay verdadera salud sin evolución interior. Comprender la voluntad ígnea implica reconocer cómo usamos nuestra energía cada día. Muchas veces la dispersamos en preocupaciones, en miedos, en deseos contradictorios. Esa dispersión debilita la llama y fragmenta el propósito. La voluntad se fortalece cuando decidimos conscientemente hacia dónde dirigir nuestra atención. Paracelso enseñaba que la atención es la primera herramienta alquímica. Allí donde colocamos la atención, la energía crece. Cuando uno elige enfocarse en lo que desea construir y no en lo que teme perder, algo cambia en lo profundo. Las emociones empiezan a obedecer un orden interno. La mente se calma y el cuerpo responde con un alivio palpable. El fuego ya no se dispersa, se convierte en columna. Para reforzar esta voluntad, Paracelso recomendaba prácticas simples pero poderosas. Tomar decisiones pequeñas de manera consciente, mantener la palabra empeñada, actuar con coherencia incluso cuando nadie observa. Cada acto de integridad interna alimenta la llama. Con el tiempo, esa llama se convierte en un faro capaz de atravesar dudas y resistencias. La voluntad ígnea no es agresiva, es firme, no quema hacia afuera, ilumina hacia adentro. Y cuando ese fuego se vuelve estable, el cambio deja de ser una lucha y se transforma en una consecuencia natural. Ahora bien, la voluntad por sí sola no basta si el alma continúa desalineada. El alineamiento del alma es un proceso profundo, delicado, que exige escuchar lo que muchas veces hemos ignorado durante años. El alma habla a través de incomodidades, intuiciones, sueños recurrentes, sincronicidades y emociones intensas. Cuando una persona vive en un camino que no es el suyo, el alma se manifiesta a través de una sensación de vacío o cansancio inexplicable. No importa cuánto éxito aparente exista, si el alma no está satisfecha, el cuerpo y la mente terminarán manifestando el malestar. Alinear el alma requiere valentía. Significa admitir que algunas decisiones se tomaron por miedo, que ciertas relaciones ya no nutren, que algunos hábitos destruyen más de lo que protegen. Pero en ese reconocimiento comienza la magia, porque el alma, cuando se siente escuchada, libera una energía inmensa que antes estaba atrapada en resistencias. Paracelso decía que una persona alineada irradia una frecuencia que reorganiza su realidad. Las oportunidades aparecen, las coincidencias se multiplican, la intuición se agudiza. No es magia, es coherencia vibratoria. Lo interior deja de contradecirse y el universo responde en consecuencia. Sin embargo, incluso con la voluntad despierta y el alma alineada, hay momentos en que la vida golpea con fuerza. Pérdidas, rupturas, decepciones, traiciones, crisis inesperadas. Es en esos momentos cuando se activa el tercer secreto, la transmutación del espíritu. Este principio enseña que el sufrimiento no debe rechazarse ni negarse, debe comprenderse. El dolor, decía Paracelso, es una puerta hacia una capa más profunda de uno mismo. Quien evita el dolor pierde la oportunidad de transformarlo. Quien lo enfrenta con conciencia descubre una fortaleza que no sabía que poseía. La transmutación comienza con una observación profunda, reconocer las emociones tal como son, sin juzgarlas ni reprimirlas. Luego viene la comprensión, identificar el mensaje oculto detrás de la experiencia. ¿Qué parte de ti necesitaba despertar? ¿Qué patrón debía romperse? ¿Qué verdad se estaba revelando? Finalmente llega la liberación, cuando el entendimiento ilumina la sombra
ésta se disuelve, y en su lugar surge una energía renovada, más clara, más consciente. El espíritu se expande. La herida deja de ser un peso y se convierte en un punto de apoyo para ascender. Paracelso afirmaba que una persona que domina la transmutación es invencible internamente, no porque no sufra, sino porque cada experiencia alimenta su crecimiento. La vida deja de sentirse como una batalla constante y se convierte en un proceso dinámico de aprendizaje. Nada se vive en vano, todo se transforma. Cuando los tres secretos comienzan a integrarse, la realidad interna del individuo experimenta una transformación profunda. No es un cambio repentino ni dramático, sino un ajuste gradual que se manifiesta primero en la percepción. Paracelso decía que la percepción es el primer territorio que debe sanar, porque es desde allí donde el ser humano interpreta su vida, su cuerpo y su entorno. Una percepción alterada por el miedo ve amenazas donde no las hay. Una percepción alineada con la esencia reconoce oportunidades incluso en medio de la incertidumbre. El despertar de la voluntad ígnea modifica esta percepción al traer claridad. Ya no se reacciona desde el impulso ni desde la costumbre. La mente deja de vagar entre escenarios imaginarios que desgastan la energía emocional. En su lugar, surge una atención lúcida, una especie de visión interior que permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Este tipo de claridad es, en sí misma, sanadora. Muchos conflictos internos desaparecen cuando se observa la vida sin el filtro de la ansiedad. El fuego interno ilumina y revela un orden que siempre estuvo allí, pero que antes no podía verse. El alineamiento del alma, por su parte, transforma la manera en que la persona se relaciona consigo misma. Cuando el alma está alineada, las decisiones fluyen con naturalidad. No es necesario forzar, convencer, ni luchar contra uno mismo. La intuición se vuelve una guía constante, como una brújula silenciosa que indica la dirección correcta incluso en momentos de caos. Esa intuición, decía Paracelso, es la voz del alma en estado puro. Cuando se aprende a escucharla, la vida se llena de sincronías. Personas, lugares, ideas y oportunidades emergen en el momento exacto en que se necesitan, no por azar, sino por resonancia. Esta resonancia es uno de los misterios más fascinantes del alineamiento. Paracelso afirmaba que cada ser humano emite un patrón vibratorio único y ese patrón atrae experiencias afines. Por eso insistía en que la sanación interior reordena la vida exterior. No se trata de magia, sino de correspondencia natural. Una persona en desorden atraerá situaciones que reflejan ese desorden. Una persona alineada atraerá circunstancias que amplifican su paz. Comprender esto cambia por completo la manera en que se conciben los problemas. Ya no se ven como amenazas, sino como espejos que invitan a regresar al centro. La transmutación del espíritu entra en juego en los momentos más difíciles, cuando la vida parece contradecir ese alineamiento. Paracelso sostenía que incluso quienes avanzan en el camino interior enfrentarán desafíos, porque la evolución requiere atravesar capas internas que durante años estuvieron ocultas. Cada crisis revela algo que necesita transformarse. El espíritu tiene la capacidad de convertir esas revelaciones en sabiduría. Esta sabiduría no es intelectual, es encarnada. Cambia la forma en que se siente la vida, no solo la forma en que se piensa. Una vez que una experiencia se transmuta, deja de repetirse. La lección se integra y el ciclo se completa. A medida que estos procesos avanzan, el cuerpo comienza a reflejar los cambios internos. La respiración se vuelve más profunda, la tensión muscular disminuye, el sistema nervioso entra en coherencia. Paracelso afirmaba que el cuerpo no es un enemigo ni un obstáculo, sino un mensajero fiel. Cuando algo duele es porque algo necesita atención. Cuando algo se alivia es porque una parte del ser se ha reorganizado.
Esta visión convierte al cuerpo en un aliado, no en un problema a corregir. La sanación deja de ser una batalla contra síntomas y se convierte en un acto de reconciliación con uno mismo. En esta etapa, muchas personas experimentan un fenómeno que Paracelso describía como la expansión del campo vital. Se trata de una sensación de amplitud interna, de libertad emocional, de estabilidad mental. No es euforia, sino una calma vibrante que se mantiene incluso en situaciones complejas. Desde ese estado, la persona comienza a crear su realidad de manera consciente. La voluntad dirige la energía, el alma indica el propósito y el espíritu transforma la experiencia. La vida deja de sentirse como algo que sucede y comienza a sentirse como algo que se cocrea. Este cambio marca un antes y un después. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el individuo adquiere una comprensión profunda de su poder interior. Se reconoce como un agente activo en el proceso de la existencia. Y esa comprensión, decía Paracelso, es el origen de toda verdadera libertad,